primer lugar, bienvenidos todos, buenas tardes. Yo soy Héctor Bernardo, el secretario general de H, y les doy la bienvenida a esta jornada de presentación de la monografía 39 dedicada a tableros empujados. Bueno, simplemente diré que es una monografía que llevaba ya un tiempo en elaboración y que por fin en este año se ha conseguido terminarla y que, bueno, en este caso la hemos podido publicar en papel gracias a la generosa aportación de los patrocinadores que se pueden ver en pantalla y bueno, hacía unas cuantas que no las podíamos enviar a los asociados y estamos bastante contentos de haber podido imprimir esta en particular, que nos parece un gran trabajo. El desarrollo de la jornada es el habitual. Hará una presentación inicial de Jesús Gómez Hermoso, que es vicepresidente de H y responsable del comité de coordinación. A continuación, Benjamín Amuel, que ha sido el coordinador del grupo de trabajo, explicará un poco la organización general de la monografía y a partir de ahí pues, habrá una serie de charlas explicando y detallando un poquito los diferentes apartados de la misma. Durante el desarrollo de la presentación se podrán hacer preguntas utilizando la herramienta de Zoom que hay en la barra de tareas, que es preguntas y respuestas, y bueno, se podrán, o bien las contestaremos al final del seminario o alguna podría responderse por escrito si viéramos que son muchas y no va a dar tiempo. Así que, bueno, también quería comentar, aprovechando el foro, que ya se conocen las fechas para el próximo Congreso de H de Santander, que tuvimos que posponer debido a la pandemia. Finalmente va a ser del 20 al 22 de junio del año 2022 y en las próximas semanas pues, daremos más detalles, tanto en la página web de H como en las redes sociales de las modalidades de inscripción y de cómo hacerlo. Sin más dilación, doy paso a Jesús Gómez, que va a hacer la presentación de la monografía. Así que, Jesús, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que os habéis animado a estar esta tarde en este acto de presentación. Mi papel aquí, efectivamente, en principio es como vicepresidente de H y como decía Héctor, pero casi para mí es más como presidente de la Comisión 3 cuando Benjamín hace ya unos años pues se animó a este tema y lo acogimos lógicamente en esa comisión para hacer este desarrollo de este documento que, como iréis viendo a lo largo de la presentación, es un gran documento. Esto se dice en muchas ocasiones, es un gran documento. Bueno, como tendréis oportunidad de verlo, desde H nosotros lo que queremos es, por una parte, darle el peso que tiene, porque primero tiene un contenido técnico que ya veréis que es muy importante en todo lo que es el desarrollo teórico y práctico de la ejecución de este tipo de puentes con tableros empujados, con este método. Segundo, por lo que supone de difusión también de la ingeniería española. Es decir, este documento es muy fácil que tenga una difusión internacional, evidentemente dentro del mundo de habla hispana seguro, y ya veremos si más allá, pero permite, ya digo, una difusión de la ingeniería española a lo largo del mundo y es muy importante para todos nosotros. Segundo, o tercero, quería hacer también una separación claramente entre la parte, digamos, llamémosle teórica o de texto, de descripción de todos los procesos, que tiene poco de teórico y mucho de práctico, y sobre todo la parte de ejemplos, que hay dos colecciones de fichas, como veréis, que son muy significativas y tanto de tableros ejecutados con cajón de hormigón o con cajón metálico y solución mixta, depende. Entonces, esas dos partes, la de la explicación de todo ello y la segunda, la de las fichas es muy rica y yo creo que muy ejemplificadora para todos nosotros. Y finalmente lo que quería es el apartado de agradecimientos. Este viene al principio porque además es de justicia hacerlo así. En primer lugar, a los miembros del grupo de trabajo y a sus empresas que han facilitado lógicamente su participación y el tiempo que esto supone y el gran esfuerzo que supone para todos los que habéis participado en grupos de trabajo, lo sabéis, que aquí no es que se vayan los trabajos los miércoles, sino que se van los domingos por la tarde muchas veces. O sea que muchas gracias por facilitarnos vuestros conocimientos y esa generosidad en mostrarlos. Muchas gracias sobre todo al coordinador, que es un gran esfuerzo el que supone de redacción de una parte y sobre todo la coordinación del conjunto. Y finalmente a los patrocinadores, porque el documento es muy importante que esté, ya lo tenemos, pero el hecho de que pueda ser impreso en papel y distribuido en papel, yo creo que tiene también un valor significativo y en este sentido, pues agradecemos a los patrocinadores que nos hayan permitido tener esta oportunidad de contar con el documento escrito.
Muy bien, esto era la presentación y el agradecimiento que yo quería hacer desde H, casi de forma institucional, y lo que hago ya es le paso la palabra a Benjamín, que ha sido el director de orquesta y creo que también tocando algún que otro instrumento. En fin, le cedo la palabra. Buenas tardes. Mi nombre, como decía, es Benjamín Abamuel. Soy ingeniero de la empresa Ulma Construcción y en esta ocasión he desempeñado la labor de coordinador del grupo de trabajo y voy a realizar conjuntamente con otros 4 ingenieros que han participado en la redacción del documento la presentación de la monografía M39 referente a tableros empujados. Una reposada lectura del índice de la monografía puede sustituir a lo que de forma más breve voy a contar. En dicho índice se aprecia la estructuración del documento y da una amplia perspectiva de la profundidad con la que se ha tratado la tecnología del empuje de tableros. Me he permitido escribir lo que quiero contar para ser más preciso y poder indicar de forma más concisa los múltiples aspectos que presenta el documento. El objetivo de la publicación pretende, por un lado, desmenuzar a quien se acerca por primera vez a esta tecnología todos los aspectos que esta abarca y que le permita tener una mejor comprensión de todos los aspectos importantes que comprende la disciplina del empuje longitudinal de tableros. Quienes ya han podido tener acceso a la lectura y a un primer visionado del libro seguramente han pensado, ojalá cuando hubiese empezado, hubiese tenido yo esta ayuda. Idea y sensación que responde a uno de los objetivos de la monografía. Pero por otro lado, no solo acompañar al neófito en este primer trayecto de transmitir el conocimiento, sino también de involucrar al ingeniero más avezado con la experiencia hecha texto que los miembros del grupo de trabajo han tratado de plasmar. No solo ha sido enumerar los puntos clave que permiten una mejor ejecución, han hecho algo más. El grupo de trabajo ha intentado hacer una línea recta sin obstáculos para que todos los procesos y agentes que intervienen en la ejecución del tablero se enlacen y concatenen con fluidez. Ojalá que al final consigamos ese objetivo para quienes consulten la monografía. Mucho tiempo ha pasado desde la primera vez que se dispuso un tronco de árbol para cruzar el cauce de un río y la tecnología ha cambiado. Y en esta monografía hemos tratado de desgranarla, estructurarla y hacerla texto para la consulta y disfrute del lector. Debo indicar que en el día de hoy somos una representación de 5 integrantes del grupo de trabajo, pero que este grupo ha contado con 26 ingenieros. Pocas veces se tiene la fortuna de poder contar con un equipo tan extenso e intenso, que abarque tantas áreas y que pueda aportar, por tanto, su experiencia desde tantos puntos de vista. Este enfoque de colaboración de empresas, constructoras, de ingeniería, de movimiento de grandes cargas, de encofrado, de pretensado y empuje, nos da también una idea de la profusa tecnología empleada y la amplia organización con la que hay que dotar a la construcción de los tableros empujados. Desde aquí agradecer a todos los componentes del equipo de trabajo el esfuerzo realizado y el grado de concreción y practicidad que en mayor o menor medida han conseguido plasmar en el documento. La monografía se ha estructurado en 9 capítulos. No se trata de ser un documento exhaustivo y contundente que trate todos los temas referentes al empuje del tablero. Pretende hilar y atar aquellas referencias necesarias para entender la ejecución de este tipo de tableros y los hitos más importantes que consiguen optimizar dicha tecnología de empuje. Nos hemos centrado en que el documento sea, además de descriptible, entendible por todos los agentes que intervienen en el proceso de ejecución: administración, proyectista, constructor y subcontratista. Y lo hemos intentado hacer centrándonos en el empuje en dirección longitudinal de tableros pretensados y mixtos, para atender mejor la tecnología empleada y, por tanto, simplificar el movimiento de grandes cargas a dicho empuje longitudinal. Señalar en la fotografía superior derecha el conocido puente sobre el río Caroní en 1961 en Venezuela, que se cita como el primer puente empujado, obra de Leon Harry-Bauer, y que sirve para articular el capítulo primero con someras referencias a un marco de desarrollo histórico que permite situar el ámbito de actuación. También nos pareció oportuno comenzar en el segundo capítulo por analizar con cierto rigor la viabilidad del empuje de un tablero. No puede ser empujado un puente que no haya sido diseñado y calculado para ser construido por este procedimiento o sin hacer una adaptación completa del proyecto. Es por ello que hemos centrado nuestra atención en la ejecución desde la concepción del proyecto, dado que existe en el proceso de ejecución una serie de implicaciones que deben de tenerse presentes en
todo el proceso de realización del tablero, es decir, en la concepción estructural, en el proyecto y en la construcción. Se enumeran en este segundo capítulo las condiciones y aspectos más importantes que hacen viable el empuje del tablero, así como el estado de la técnica que lo permite. Este capítulo, dada su importancia, lo trataremos más adelante en esta presentación con suficiente detalle, aunque no se ha pretendido dar datos exactos, sino criterios, rangos y órdenes de magnitud. En ningún momento, y esto es válido para toda la monografía, se ha tratado de dar referentes para la realización del proyecto, pues se trata de un documento normativo. Al grupo de trabajo le pareció conveniente, una vez expuesta la viabilidad del empuje, abordar toda la tecnología que va a permitir el movimiento incremental del tablero. Y así, en el capítulo tercero, se indican los sistemas de empuje longitudinal, el sistema de retenida y el sistema de enclavamiento que se pueden utilizar durante el lanzamiento de un tablero. Se decidió clasificar estos sistemas de empuje longitudinal en función de dónde se transmite la fuerza de empuje. Es decir, si se precisa o no de punto de reacción, y en caso de ser necesario, si se materializa en un elemento fijo, empleo de cilindros hidráulicos, barras o cables, o en varios puntos sucesivamente. Estos temas se tratarán más adelante. Se ha incluido un apartado referente al uso de barcazas o pontonas como sistema que no necesita punto de reacción y sirve para el traslado del puente. Nuestra orografía no presenta cauces de gran anchura, pero en otros países esta tecnología suele ser usada frecuentemente y se ha querido dejar constancia de ello. También se tratan los sistemas mixtos, que surgen como combinaciones de los anteriores, y el sistema de pesca de un puente, como se puede ver en la foto inferior derecha. En la línea del capítulo tercero, el capítulo cuarto analiza los elementos auxiliares que precisa el sistema para su ejecución, desde la nariz de empuje, torre de atirantamiento, apoyos deslizantes, guías laterales, etc. Algunos de estos elementos son imprescindibles y aparecerán siempre, pero otros muchos aparecerán o no en función del tipo de estructura que tengamos y del procedimiento que se elija para realizar el empuje. Se decidió en el documento agrupar estos elementos auxiliares en función de su importancia y de la misión que desempeñan dentro del proceso de empuje del tablero. El capítulo quinto aborda las particularidades del proyecto de un puente empujado. Hasta el momento, en anteriores capítulos, hemos puesto en juego los distintos elementos y ahora ya estamos en condiciones de poder configurar nuestro tablero comenzando desde el proyecto. Precisamente el grado de definición del proyecto, en el que muchos de sus elementos vienen condicionados por los medios constructivos, no es conocido hasta que la obra es adjudicada. Y es por ello que en el capítulo se han desarrollado unos contenidos mínimos que debe tener el proyecto para licitación. A este concepto le hemos denominado proyecto de construcción. Una vez adjudicado, con la adecuación de los medios del contratista, se realizará lo que se ha denominado proyecto de adaptación o proyecto definitivo, pero sin la necesidad de pasar por un proyecto modificado que implique cargas administrativas, legales, etc. Los puntos indicados en cada tipo de proyecto como contenidos mínimos hay que recordar que no son obligatorios, ya que esta monografía no tiene carácter normativo. Es una recopilación de recomendaciones que el grupo de trabajo ha hecho desde su experiencia. También posteriormente este capítulo quinto lo ampliaremos con más detalle. Todo lo expuesto hasta el momento ha servido para llegar de forma coherente y razonada hasta la ejecución en obra. Hay que tener presente que la monografía está orientada a la ejecución del tablero, pero como hemos comentado, y según se va intuyendo en el desarrollo de la monografía, el correcto tratamiento de la ejecución en obra exige un planeamiento y proyecto adecuado desde etapas muy tempranas del proyecto, incluso desde la concepción del propio diseño inicial. Llegados a este punto y puestos a ejecutar, es el parque de empuje el lugar donde transcurre la mayor parte de la actividad, por lo que al plantear el proyecto y la construcción del tablero ha de considerarse todas las implicaciones que éste genere. El documento ha diferenciado entre la ejecución de tableros mixtos y tableros de hormigón pretensado. El capítulo séptimo se ha dedicado a la instrumentación y control. En este capítulo nos hemos preguntado qué medir y por qué. La operación de empuje es delicada. Una mala maniobra de empuje puede llegar a provocar que diversos elementos lleguen a trabajar al límite de su dimensionamiento.
Es por ello que la monitorización del viaducto durante la maniobra de empuje resulta imprescindible de cara a comprobar que todo se está realizando correctamente y que el viaducto se está comportando según lo previsto en los cálculos de proyecto. No están reflejados todos los sistemas de medidas de una tecnología tan cambiante, en donde lo importante hoy y fundamental es que la maniobra sea realizada por técnicos cualificados que sepan analizar los datos que se están obteniendo, además de prever y localizar los posibles problemas. Como se suele decir, utilizar la tecnología de forma útil y razonable. El capítulo 8 se ha dedicado a realizar una aplicación de lo expuesto en capítulos anteriores con 2 ejemplos prácticos en donde se puede observar los elementos auxiliares, elementos de tiro, torres de atirantado y otras singularidades propias del sistema de empuje. El viaducto del Ginel y el viaducto del Regueirón dan muestra de las dimensiones y alcance de la tecnología empleada para el empuje de tableros. Para finalizar esta presentación inicial, el capítulo 9 expone las operaciones posteriores al empuje. Si bien al principio pensábamos prescindir de este capítulo, ya que no dejaban de ser las mismas operaciones que encontramos en otro tipo de tableros, no hay que olvidarse de la complejidad de la transferencia de carga de los aparatos provisionales a los apoyos definitivos. Por ello decidimos dejar constancia de esta operación, que suele ser complicada en función del trazado del tablero, de la sección y de la metodología de empuje. El documento termina con un vademecum de realizaciones de tableros ejecutadas por empresas españolas expuestas a manera de fichas en donde se reflejan los datos más importantes de cada viaducto ejecutado con la tecnología de empuje longitudinal de tableros. No están todas, aunque se ha procurado tener el mayor número de ellas. De 357 páginas que tiene la monografía, 110 comprenden las fichas de realizaciones. De ellas, 50 corresponden a tableros de hormigón, datándose el primero de ellos en el año 1972, y 60 a tableros mixtos, siendo el primero incluido del año 1991. Las fichas proporcionan datos sobre la propiedad, el año de realización, uso de la estructura, distribución de luces, tipología de tableros, ancho, canto, características geométricas, número de empujes y más datos interesantes, además de mostrar, en la mayoría de los casos, una referencia bibliográfica donde poder ampliar más conocimientos. Indudablemente... Benjamín, disculpa un momentito. En el centro de tu pantalla, darle a donde dice ocultar para que no se vea que si no hay cosas de... Ahí, perfecto. Sí, perdón. Vale. Indudablemente no están todos los tableros ejecutados por empresas españolas, pero sí una muestra importante y representativa de los mismos que contienen todos los datos que hemos podido recopilar. Finalmente, se ha introducido una bibliografía desafiante. Dado que la mayor parte de las referencias bibliográficas están incluidas en las fichas, se ha destacado, además de referentes del mundo del empuje, a publicaciones de jóvenes ingenieros españoles, así como alguna patente de empuje de tableros mixtos que pueda servir de acicate a otros jóvenes lectores para emprender en un futuro próximo una labor similar. Agradecer a empresas y universidades el patrocinio que ha permitido la publicación de la monografía en papel y que sin su ayuda e interés no hubiese sido posible. Y ahora pasemos a profundizar más en los distintos capítulos, pues hay cosas interesantes en la publicación. Vamos a comenzar en el capítulo 2, que lleva por título de viabilidad y que va a ser presentado por Jordi Revoltós Fort, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña. Después de 22 años trabajando en EIPSA como director técnico, pasa a ser líder de la disciplina de puentes y viaductos de SENER, cuando ésta adquiere EIPSA a finales del 2012. En la actualidad dirige un equipo de más de 50 personas altamente especializadas en grandes proyectos internacionales de puentes en países como México, Panamá, Brasil, Filipinas, etc. Ha participado desde un inicio en el grupo de trabajo que ahora presenta esta monografía, así como en varios proyectos de puentes empujados de hormigón, entre los que puede citarse, por ejemplo, Petra Tou Romiou, viaducto de Vega Rozadas y viaducto de Arenteiro. Doy paso, por tanto, Jordi, cuando quieras. Muchas gracias, Benjamín. Te tendré un poco de esclavo, ya que vas a manejar, creo que tú, la presentación. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Lo primero que mostramos aquí, en esta diapositiva, es un viaducto que no es empujado, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los puentes pueden ser empujados. Se tienen que dar unas ciertas condiciones geométricas y esto
Es lo que veremos, lo que se ve en este capítulo de la monografía. Y hay otro punto en el que todos los ponentes de la monografía han insistido mucho desde el inicio, es que no vale proyectar un puente y después se diga empújese, no. Un puente empujado tiene que proyectarse teniendo en cuenta el proceso constructivo desde un inicio. En este capítulo veremos las geometrías que son empujables, nos centraremos más en las canónicas, veremos qué implicación tiene el empuje en la sección transversal y qué condiciones pone al peralte, las limitaciones que nos puede imponer la longitud del tablero, el tipo de sección más adecuado y los rangos de luces y esbelteces de cantos que se dan en esta tipología. Y por último, aunque aquí no lo veremos muy en profundidad, en la monografía sí se ve, hablaremos de los empujes incluso de tableros de canto variable. Siguiente. Empezamos por las geometrías más canónicas y en las que uno debería centrarse básicamente. Pues la primera es el empuje de una recta en un plano. El segundo, pues, un empuje curvo también inscrito en un plano. Siguiente, Benjamín. El tercero, y estas son las tres más usuales, es pues el empuje con un trazado curvo en planta y una pendiente constante, ¿no? Es un empuje helicoidal. Después hay otros tipos de empuje, como pueden ser sobre un cilindro con carriles paralelos. Otro es el empuje sobre una superficie cilíndrica, pues recurriendo a carriles helicoidales paralelos y coaxiales. Y el último que vemos aquí pues es un empuje de carriles circulares concéntricos en una superficie cónica recta y paralelos a la base, claro. Siguiente, Benjamín. No solo el tablero, el trazado debe ser empujable, ¿no? Sí, sobre todo el intrados lo debe ser. Y aquí hay que recordar que los apoyos de un puente, incluso en fase de empuje, pues tienen una dimensión finita. Es decir, no es una línea. Y que deben estar en dos planos paralelos y preferentemente en horizontal, a nivel transversal, claro. Normalmente el puente tiene que ser de peralte constante. Se pueden empujar puentes con peralte variable. Eso es costoso en un puente de hormigón, porque uno debería ir variando el encofrado interior de una empuje a otro. Es decir, eso sí que es costoso, ¿no? Mientras que en un puente metálico, pues uno, si mantiene el intrados constante, pues puede variar el peralte variando las alturas de las almas. Y aquí en esta diapositiva pues mostramos las secciones más habituales. La sección cajón, que es sobre todo la más habitual en hormigón y que también se usa en tableros mixtos, y la sección bijácina, ¿no? Que es la que más se usa en tableros mixtos. Siguiente, Benjamín. La longitud y el sistema de empuje. La longitud que podemos lanzar será una longitud que se circunscriba en una de las geometrías empujables que hemos visto antes. Pues o todo el puente recto y entonces lo puedo empujar desde un solo lado, o este sistema de empuje lo puedo conseguir pues desde un lado si se circunscribe a una geometría empujable como puede ser la recta, y desde el otro lado pues a una geometría curva de radio constante si toda esa longitud encaja desde el otro lado. El valor fundamental o el valor que más incide, que más repercute de la longitud es el peso resultante. A más longitud, pues mayor peso tendré que mover, especialmente en los puentes de hormigón. Entonces, la pendiente, el rozamiento y el peso a movilizar es lo que determinará nuestra fuerza de empuje. La magnitud de esa fuerza, sobre todo en un puente de hormigón, es lo que nos va a dimensionar la capacidad, es decir, lo que nos va a permitir o nos puede condicionar el sistema de empuje es cómo materializamos esa fuerza y cómo se la transmitimos al tablero. En algunos casos puede llegar a ser inviable y en otros casos pues, nos determinará qué sistemas de empuje son válidos y cuáles no. Siguiente, Benjamín.
Para los puentes empujados, aquí damos unos valores más o menos habituales, usuales. Se va a longitudes y a luces mayores o menores. Pero bueno, en el tema de los puentes de hormigón, sí que es cierto que hay una inversión inicial en nariz, en parque, en encofrado, que es importante, ¿no? Y entonces, para llegar a rentabilizar esa inversión, pues sí se tiene que considerar un mínima de tablero a empujar, ¿no? Esa longitud puede estar, no es una cifra, cerca de los 800 metros de tablero. Las luces más habituales que nos encontramos en los puentes de carretera pues andan entre los 40 y los 60 metros y las esbelteces pues entre un 17avo y un 20avo. En ferrocarril, las luces más habituales que encontramos andan entre los 45 y los 70 metros y las esbelteces que se manejan son de un 12avo a un 17avo. Con respecto a los puentes de hormigón, los puentes mixtos pues presentan la característica de que el peso a lanzar es menor y que la inversión en parque también es menor. Eso nos abre un abanico mayor o un rango mayor de luces y de longitudes. No podemos ir a longitudes mayores de empuje con medios auxiliares como las torres de atirantamiento y no tenemos una restricción de longitud mínima a empujar como puede ser en los puentes de hormigón. Siguiente, por favor. Y ya, bueno, si bien nos centramos en la presentación en geometrías más canónicas que son las que más usaremos, también en el libro se hacen mención a otros ejemplos no tan evidentes, ¿no? Como puede ser el empuje de puentes de canto variable. Esto es posible en puentes metálicos y siempre que los vanos sean regulares, ¿no? Eso nos lleva a tener que considerar que en cada posición la pendiente que tenemos no es la pendiente trazado, sino que es la pendiente del intrados y que esta va variando. Y también hay otro método que también se ha usado ampliamente por ingenieros españoles, como es el separar la parte del canto constante, que sería la parte móvil, de la parte del canto variable, que sería la parte fija, y que se ha dado a conocer como el método Ábaco. Y ya pues acabamos el capítulo de la viabilidad y le cedo la palabra al compañero José María Martínez, que va a comentar los sistemas de empuje. Vale, gracias, Jordi. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Sí, se te oye, sí. Sí, gracias. Vale, vamos a pasar ahora a exponer los capítulos correspondientes. Lo que en el manual es el capítulo 3 de sistemas de empuje y el capítulo 4, sistemas auxiliares de empuje. Lo vamos a hacer a través de José María Martínez, ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, de la promoción del 92, del 90 al 92 en prácticas y después fijo hasta el 2007 en la Astra Ibérica como director de operaciones, del año 2007 al 2014 en VSL Heavy Lifting como director adjunto y desde el 2015 en Sareen Technical Solutions. Es profesor de la asignatura de proyectos para ingenieros industriales en la Universidad Pública Carlos III de Madrid, coordinador del capítulo de sistemas de empuje del Manual de Empuje de Puentes de la Comisión 3DH, es coordinador del Manual de Cargas Pesadas de la Comisión 3DH, investigador por la Fundación Universidad de Oviedo 2012-2014, diseños y optimización de un nuevo sistema de empuje de puentes metálicos mixtos con 2 patentes y colaborador honorífico del Departamento de Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos por la Universidad de Cantabria. José María, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, Benjamín, por tu presentación. Vamos a empezar a ver estos capítulos 3 y 4 que están muy ligados entre sí, lo que son los sistemas de empuje y los elementos auxiliares de empuje. El índice me lo voy a saltar un poco más rápido porque ya Benjamín en la presentación que ha hecho de la monografía ha incidido sobre ello, simplemente para que sigamos un poco el índice del manual. Vamos a hablar primero de los sistemas de empuje longitudinal, de cómo los hemos dividido, como él decía, por los que necesitan un punto de reacción fijo o los que necesitan puntos de reacción sucesivos
o los que no lo necesitan. Luego hablaremos de los dispositivos de retenida y enclavamiento, lo que son, sus funciones. Y por último, en este capítulo 3 hablaremos sobre los sistemas mixtos como combinación de los anteriores. Y en el capítulo 4 seguiremos un índice similar, empezaremos a hablar de los elementos de apoyo y de guiado, de los apoyos que pueden ser provisionales y su clasificación, de los que son definitivos, que se adapten, y también hablaremos de los elementos auxiliares para el control de esfuerzos y de deformaciones, que básicamente serán la nariz de empuje, la torre de atirantamiento y las pilas provisionales. Y al final hablaremos rápidamente de otros empujes. Empezamos primero con los sistemas de empuje longitudinal, con los que necesitan un punto fijo de reacción. Vamos a hablar básicamente de dos tipos, del sistema de los cilindros hidráulicos de fricción o de equipos hidráulicos de tiro con barras o con cables. Los equipos de fricción es un método que desarrollaron en Alemania y que está sobre todo pensado para el tema de empujes de puentes de hormigón por dovelas. Consta de los elementos que veis aquí, unos gatos verticales en esta cazoleta delantera que está apoyada sobre una superficie de acero inoxidable, unas parejas de gatos de empuje horizontales y un punto de anclaje fijo, que es donde se hace la reacción del puente, con una chapa gofrada en su superior donde se apoya. Además, aquí veis también en color rojo los elementos de guiado lateral y la central hidráulica que se utiliza para el control de estos equipos. Estos equipos, en este caso, se han montado en el estribo y es justo antes de empezar a montar sobre ellos las primeras dovelas. ¿Cómo funcionan estos equipos? Es sencillo, la parte gris de arriba es el tablero de hormigón, el verde es el anclaje trasero, los rojos los gatos de empuje horizontal, los azules los verticales y esta la superficie deslizante de acero inoxidable. Se levanta con los gatos verticales un par de centímetros, 3 como mucho, el tablero de hormigón. Cuando ya se tiene la carga vertical, se activan los gatos de empuje horizontal hasta su final de carrera, que suelen ser del orden de unos 20-25 centímetros. Llegado a final de carrera, se baja el puente y se apoya sobre el macizo, el muerto trasero, y se recupera el gato de empuje. El problema de estos sistemas suelen ser que, como están basados en tener la carga vertical para poder contrarrestarla con los gatos horizontales de empuje, cuando esta carga es poco al principio o cuando, aunque es mucha, al final del lanzamiento, pero comparado con toda la capacidad o toda la cantidad de puente que ya tenemos para moverse, pueden no ser necesarios y entonces hay que suplementarlos con unos elementos de barras o de cables unidos a la nariz delantera o a las dovelas posteriores. Un ejemplo de este sistema de cilindros de empuje de fricción es el puente de Millau, que como es en este caso tan grande, y lo que os decía, pues solo con los gatos en el estribo es imposible y aquí hubo que utilizar un sistema en tándem de estos equipos de fricción que veis aquí en una pila auxiliar en todas las pilas, tanto en el estribo de partida como las pilas auxiliares o las temporales rojas que se ven aquí. Otro tipo de equipos de empuje horizontal son los equipos hidráulicos de gatos huecos, ya bien sean para hacer un tiro con cables, como veis en esta foto. Se pueden colocar los gatos o en la parte trasera del puente que se empuja o sobre una estructura metálica anclada en el estribo. Este es el elemento activo. Puede ser también que en vez de tener el gato hueco con cables se utilicen barras, son menos comunes, tienen menos capacidad, tienen la limitación de que normalmente son de 12 metros de longitud y hay que irlas empalmando con manguitos, cosa que el cable no tiene esa limitación y suelen ser un poco menos habituales. Pero aquí veis también cómo con una viga en el estribo se ha hecho aquí el anclaje pasivo y en cambio en la foto de la derecha pues veis el gato con el empuje activo. Hay un sistema un poco especial que son estos sistemas de cremallera que aunque necesitan puntos de anclaje sucesivos, como veis aquí a la derecha en estos orificios que se han hecho, en cambio estos están apoyados en la viga de lanzamiento de la traza y estos raíles o estas vigas están anclados. Por eso los hemos dejado aquí en esta parte del capítulo. Y los hemos distinguido de los puntos que precisan de puntos de reacción sucesivos, pero que no necesitan un anclaje, que los equipos no tienen que estar anclados al terreno. Son estos sistemas de empuje que veis aquí,
que de abajo arriba pues hay primero una viga de hormigón donde se apoya este carril metálico, que es una U, que dentro tiene unas pastillas de teflón fijas, sobre las que desliza un patín plano o un patín triangular incorporando un gato vertical como este que veis aquí, que en este caso se suelen llamar skid shoes, y hay un gato horizontal, que es este que veis aquí trasero, unido a la parte trasera del patín plano o del skid shoe, y en este sistema cerrado de fuerzas, la diferencia del coeficiente de rozamiento que tenemos entre la viga de hormigón y el carril metálico, o el teflón dentro del carril y la superficie inferior, que es una lámina de acero inoxidable pulido del espejo del patín, es mucho menor, y esto te permite el avanzar hacia adelante y no echar el carril para atrás. Por si alguien no ha visto alguna vez cómo se mueven estos equipos o a qué velocidades van, esto es a velocidad normal. Este es un gato de empuje que está avanzando sobre un carril. Ves que el carril no está simplemente volando. El gato se enclava en unos orificios del carril y ahora es cuando empieza a empujar hacia adelante a esta velocidad en la que no se le transmite prácticamente ninguna aceleración ni al principio de la carrera del gato ni al terminarla. Con esto se suelen lograr velocidades de empuje del orden de unos 10 metros hora. Bien, y pasemos al siguiente tipo de equipos de empuje longitudinal para los que no necesitan un punto de reacción. Y vamos a hablar de las plataformas de transporte autopropulsadas o de las barcazas. Una plataforma de transporte autopropulsada, lo que normalmente se llaman los SPMT, Self-Propelled Modular Trailers, pues son unos equipos de este estilo. Es un chasis con una serie de ruedas que tienen un motor en la parte delantera, que es aquí lo que se ve con el logo de Sarens. Puede ir delante, puede ir detrás el motor, puede ir en un lado, pero estos equipos te permiten una gran maniobrabilidad, porque como veis las ruedas pueden todas girarte hasta 360 grados sobre su eje vertical. Son equipos de mucha capacidad de carga. Cada eje de estos puede tener hasta una carga de más de 43 toneladas neta, y veis que pueden hacer cualquier tipo de maniobras. Además, tienen otra ventaja, y es que estos equipos tienen unos cilindros hidráulicos que te permiten hacer una compensación longitudinal de sus suspensiones, de manera que manteniendo la misma carga en todos los gatos que se agrupen en el mismo baño hidráulico, se pueden subir escalones, entre comillas, no con picos, no con picos, pero sí que la propia plataforma es capaz de gestionar las carreras de los gatos hidráulicos de sus cilindros verticales para mantener el chasis horizontal y la pieza en la posición en la que queremos. Se suelen utilizar, por ejemplo, para empujes cruzando carreteras. Aquí veis que además encima del SPMT hay una estructura metálica de recrecido que a su vez en este caso cuenta con un sistema de gateo para que se pueda ajustar en vertical y ir cogiendo las distintas pendientes durante el empuje. Y además aquí también veis que se han utilizado SPMTs en la parte trasera del empuje para llevar tanto el empuje trasero como el delantero acompasado. Aquí veis, por ejemplo, otro puente lanzado con SPMTs. Los SPMTs necesitan una preparación del terreno menor que los sistemas anteriores que hemos hablado de empuje de deslizamiento, que los skid shoes. La carga que transmiten al terreno es también mucho menor, es del orden de 10 toneladas al metro cuadrado, como una maquinaria pesada, y son unos equipos mucho más maniobrables. A veces también se utilizan simplemente como elemento de transporte de un vano entero, como veis en esta foto, en la que se cuelga el puente por el lateral, porque aquí en medio, en este hueco entre los SPMTs, es donde acabará posicionándose la pila, o si no, a veces se mueven lanzamientos de puentes enteros, como este vano isostático que es récord del mundo en Holanda, sobre la A1, es un bowstring de 250 metros de luz y 4.800 toneladas que se mueve solo con un sistema de un conjunto de SPMTs en su parte delantera y en su parte trasera. Los SPMTs, son unos equipos más caros que los equipos de deslizamiento que hemos visto anteriores, de empuje o los de los gatos de fricción, pero te permiten una mayor maniobrabilidad y son mucho más versátiles. El mismo ejemplo que hemos utilizado con los SPMTs en tierra, pues es casi trasladarlo al agua con una barcaza o con una pontona.
Las pontonas se utilizan para cruzar ríos en un medio fluvial. Se definen por su eslora, por la longitud, por la manga, el ancho, por su puntal vertical, y normalmente necesitan de remolcadores exteriores para moverse. Las hay algunas que son autopropulsadas, pero suelen ser más pequeñas. Igual que en los SPMTs habéis visto antes que hemos cruzado una carretera incorporando una estructura metálica, aquí podemos incorporar una estructura metálica sobre las barcazas para diseñar una pila, que sea una pila móvil sobre el agua, una o varias pilas, la que necesitemos, que nos permitan cruzar el río en este caso. Las barcazas son aún más caras que los SPMTs, pero hay en sitios que en cuanto tengas que cruzar el agua, pues es posible que te veas forzado a utilizarlas. Sobre los dispositivos de retenido o enclavamiento, hay algunos que se necesitan entre los lanzamientos o antes o posteriores para que el puente no se mueva mientras que se fabrican las dovelas siguientes, o entre los días o por las noches que se deje entre las fases de un lanzamiento, pero aquí nos centramos en lo que son los elementos de retenida activa de puentes que se lanzan o planos o con una pendiente horizontal a favor del empuje. Aquí veis que están en la parte trasera de la traza, se tienen que anclar al terreno. A veces se pueden también utilizar el estribo para no tener un anclaje trasero. Lo que pasa es que si lo anclas al estribo, la orejeta de enganche al puente cada vez se te va separando del estribo y puede ser luego más difícil para recuperarla que no, como veis en esta foto de la izquierda, que todo el elemento de retenida se te queda al final en el parque de empuje y es fácilmente recuperable. Y luego por fin tenemos los sistemas mixtos, que es una combinación de todos los anteriores, de todos o de muchos, ¿no? Por ejemplo, en esta foto pues veis que se han utilizado SPMTs para el deslizamiento en tierra, que además se ha hecho una pila azul, que es esta que veis aquí, una pila fija, con unas rampas metálicas de lanzamiento para ampliar el parque de empuje. Vamos a cruzar un río, para lo cual hemos utilizado una barcaza. Sobre esta barcaza, además, también tenemos SPMTs con esta estructura metálica auxiliar, que es una pila, y además sería una pila móvil doble, porque esta pila se mueve con la barcaza para cruzar el río, y cuando la barcaza llega al final, a donde ya no tiene más calado, los propios SPMTs dentro de la barcaza tienen capacidad de moverse también sobre ella para poder avanzar hasta donde se necesite. Y luego, por fin, sobre los sistemas mixtos queremos comentar lo que se conoce vulgarmente como una pesca, que son sistemas muy especiales. Yo, de hecho, conozco 3 que he tenido la suerte de participar en ellos. 2 en España, este que veis aquí, que es del Puente Lanjarón, la otra es en el Puente Pabellón. La pesca es un sistema muy complejo y caro, que sobre todo suelen ser para cruzar o lanzar puentes de un único vano, en el que no tengas acceso a la parte media del vano, ya o porque sea un valle muy profundo o un río que no lo puedas tocar o que no puedas tener acceso, o un lago o un río de muy poco calado. Entonces, al final se hace un empuje más o menos, un poco menos de lo que es la mitad del vano, por un empuje normal de izquierda a derecha, hasta donde se pueda para que el vano ya no se vuelque por su propio peso. En ese momento se conecta una retenida trasera y se conectan esta retenida delantera, esta pesca delantera sobre estas torres azules que veis, que pescan el puente de la parte delantera y lo van llevando hacia el estribo de llegada. También se necesitan unos guiados transversales, que son estos muertos que veis aquí, para que el puente pueda ir guiado a su sitio. Antes os he mencionado que he intervenido en 3 pescas, y la tercera, que fue una pesca en Etiopía, esa, como decía Jordi antes, no se preveyó desde el principio, porque era un empuje normal sobre rodillos en el que el puente se fue al agua, y la verdad es que solo quedó la opción de pescarlo, y la mejor manera que tuvimos pues fue implementar un sistema de este estilo. Pasamos ya al capítulo 4, que lo vamos a ver más brevemente, de los elementos auxiliares de empuje que se necesitan también. Vamos a hablar de los elementos de apoyo y de guiado que se necesitan, ya sean apoyos provisionales o definitivos. Estos son los apoyos rojos que visteis en una de las primeras diapositivas de los empujes con los cilindros de fricción. Veis aquí que es simplemente un apoyo metálico con una chapa de acero inoxidable horizontal que va a permitir el paso de unas pastillas de teflón.
igual con un guiado lateral. Esto es muy típico en puentes de hormigón, no tienen ningún tipo de rótula, simplemente una superficie plana, y además tampoco tiene ningún tipo de control hidráulico. Avanzando un poco más, se pueden tener este tipo de apoyo provisional sin una rótula todavía, como entendemos, con un eje de giro, aunque esto en realidad es una rótula cilíndrica, porque todos los elementos que veis aquí negros encima de esta viga son pequeños gatos de empuje que te permiten tener un control de la carga y además que el puente coja una pequeña inclinación, un pequeño giro, teniendo controlado el voladizo que llevas delantero con su carga y con el giro que va teniendo. Cuando ya empiezas a tener giros mayores, sobre todo obviamente en puentes metálicos o mixtos, pues ya tienes que empezar a utilizar elementos de apoyo con una típica rótula longitudinal, o incluso hay en casos en que necesitas tener una rótula esférica, como la veis aquí, en puentes en que tenga una pendiente transversal variable. Además, aquí ya veis que en este ejemplo de la derecha hay un gato vertical no exento, como el que está aquí en el de la izquierda, que permite controlar la altura del apoyo deslizante y tener también su capacidad de carga controlada en cada momento. Una vista superior de cómo son estos apoyos es un chapón metálico de gran espesor, repartido en una longitud suficiente como para que el patch loading del puente sea admisible, con una serie de teflones, de pastillas de teflón fijas, en este caso con la lámina de teflón blanca hacia arriba, y aquí tenéis también unos elementos de guiado que, como veis en este caso, tienen unas barras que permiten aproximarlos o separarlos al lo que es el lateral del puente. También se pueden utilizar rodillos en vez de teflones, pero son más desaconsejables o para luces más pequeñas o cargas más pequeñas. Por ejemplo, la pesca de Etiopía, pues uno de los motivos por los que se cayó el puente al agua pues fue por este tipo de rodillos que se utilizaron en el empuje. Aquí veis un apoyo deslizante con su guiado lateral y con el puente ya encima. Y aquí veis otro ejemplo en el stream. También se pueden utilizar a veces los apoyos definitivos del puente, adaptados o reforzados, para utilizarlos también como elementos de apoyo. Por ejemplo, los típicos pods en puentes de hormigón, que poniéndole un anclaje para fijarlos en esta parte, o achaflanando la chapa superior, se puede conseguir el típico avance con almohadillas, en este caso con el teflón hacia abajo, en el que va saliendo una almohadilla, veis aquí cómo es el juego, de adelante hacia detrás. Esto lo que necesita es personal que esté pendiente de meter las almohadillas, de recoger las que sobran, las que salen por delante, que suele ser siempre un punto de riesgo, y sobre todo cuando tienen muchas pilas actuando a la vez. Al final del lanzamiento, pues estos topes se desmontan y ya se puede utilizar el puente, el apoyo para su vida útil. Y sobre los elementos de guiado, pues los hay de distintos tipos, pueden ser pasivos o pueden ser activos, pueden ser con teflones, pueden ser con rodillos, pueden ser incluso con polietilenos especiales, como estos amarillos que veis aquí. Pueden estar unidos a lo que es el elemento de guiado, pueden estar independientes. Y me gustaría enseñaros esta última foto de los elementos de guiado, porque esta es la cabeza de pila del puente de Pina Menor, el San Vicente de la Barquera, en el que veis aquí en el centro lo que es el apoyo pod final. Aquí delante veis los teflones del apoyo hidráulico deslizante, que en este caso necesitaba una rótula esférica. Y aquí en el lateral veis el elemento de guiado, que es este gato horizontal que veis aquí, que además este gato necesitaba tener una movilidad de más de 1 metro en vertical, porque este puente que se lanzó tenía la curiosidad de que en planta era una S, es decir, tenía giro en los dos sentidos, con lo cual la pendiente transversal era variable, pero variable incluso de signo, con lo que en la pila sobre la que se lanzaba, pues necesitabas tener el guiado lateral en una parte muy abajo y justo cuando el final del lanzamiento en la parte superior. Y por último, vamos a hablar de los elementos auxiliares para el control de esfuerzos y deformaciones, lo que es la nariz de empuje, la torre de atirantamiento o las pilas provisionales. Son elementos, las narices de empuje, que se ponen para más ligeros en la punta, para que el voladizo y el peso que tenemos del puente antes de llegar a la primera pila se reduzca. Los puentes de hormigón suelen ser unas narices de vigas almas, de vigas armadas, de alma completa,
Los metálicos suelen ser unas celosillas que son más livianas. En los puentes de hormigón es simplemente unas deformadas que se pueden tener para llegar a la pila siguiente de pocos centímetros, con lo cual un pequeño gato vertical delantero es capaz de asumirla, pero en los puentes mixtos o metálicos estamos hablando de que ya puede haber recuperaciones de flechas de hasta 3 metros de altura, como vais a ver en esta secuencia de fotos, en la que además también vais a ver cómo se recupera el paso de la pila con un sistema de puertas laterales. Aquí hemos llegado con una flecha de casi 3 metros a la pila anterior. Veis cómo los gatos verticales van subiendo. Podéis tener un poco la referencia de las personas que están para ver los 3 metros que hubo que gatear el puente. Y una vez que el ala inferior del puente llega por encima de los apoyos deslizantes, estas puertas laterales se cierran para apoyarse en el apoyo de deslizamiento y a partir de ahí poder ya recuperar los gatos verticales, que pasen las autoridades con sus lanchas y empezar ya a continuar con el empuje. Sobre las torres de atirantamiento, pues lo que necesitan, su misión es liberar de la carga y de la flecha de la punta del lanzamiento. Se suelen colocar a una distancia en la que el voladizo máximo llega a tener la torre central en la pila anterior, y ya bien sea con un juego de madejas de cables que pase por encima de la torre con una silla o con 2 madejas de cables independientes a cada lado de la torre, pues es un control activo que te permite ir recuperando la flecha en cabeza. Puede ser una torre vertical, puede tener la forma de A, e incluso ya para vanos de gran longitud, para vanos de más de 120 metros de vano, se pueden utilizar las dos, tanto una torre de atirantamiento como una nariz delantera. El control en la torre de las cargas se puede hacer básicamente de 2 maneras, o bien añadiendo unos gatos verticales sobre la base de las torres que te permiten levantarla y poner en carga los cables, o si no, tener unos gatos huecos que te actúen sobre las madejas de cables de atirantamiento para poder poner en tensión la torre cuando sea necesario. Y sobre las pilas provisionales, hemos hablado ya en alguna de las fotos anteriores. Hay a veces que se ponen pilas auxiliares para recrecer el parque de empuje, como es en este caso de la derecha el puente verde de Luya, que aquí no teníamos ni siquiera parque, entonces el parque se materializó poniendo unas pilas auxiliares temporales, como las mismas que ya habéis visto que se utilizaron en el viaducto de Milló. Y por último, las 3 últimas diapositivas rápidamente de otros equipos que a veces se utilizan, como puede ser una nariz trasera de empuje, ya sea en un puente metálico o de hormigón, un atirantamiento de lo que es la cabeza de las pilas para no sobredimensionar las pilas ni sus cimentaciones por el proceso de empuje. Se pueden ir arrastrando en cabeza unas a otras, o si no a la zapata de la pila anterior normalmente, que suele ser más efectivo, y con eso pues dimensionar la pila para lo que necesita el puente y no para su proceso de empuje. Y por último, pues unas vigas traseras donde se ponen los gatos de tiro o de empuje, que normalmente se suelen reutilizar en las siguientes fases de empuje. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y ya le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Muchas gracias, José María. Vamos a pasar ahora al capítulo 5, correspondiente a las particularidades del proyecto que realiza Óscar Ramón Ramos Gutiérrez, Atarfe, Granada 1976, es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria y pertenece a la promoción 1994-1999 de la Escuela de Caminos de Granada. Óscar Ramón Ramos es CEO y fundador de la empresa ORamos Ingeniería, constituida en octubre de 2019 y dedicada al diseño y cálculo de estructuras de obra civil. Óscar Ramón trabajó en APIA 21 desde el año 1999, habiendo sido durante muchos años director del Departamento de Estructuras. Durante las sucesivas integraciones de APIA 21 en las empresas Louis Burger y posteriormente en WSP, Óscar Ramón fue promocionado como International Business Leader para ILB, Bridge Director y vicepresidente, cargo que ocupó hasta su salida de WSP.
Óscar Ramón Ramos ha desarrollado su carrera profesional al lado de Marcos Pantaleón, compartiendo con él la autoría de numerosos proyectos de puentes y viaductos, tanto de carretera, autovía como de ferrocarril, y abarcando asimismo la mayoría de las tipologías estructurales en el rango de luces medias y altas. Desde el año 2010 ha tenido una participación activa en el proceso de internacionalización experimentado por la ingeniería española, llevando a cabo numerosos trabajos de estructuras en países como Chile, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Kuwait, Arabia Saudí, India o Camerún. Desde el año 2006 combina sus tareas como ingeniero estructural con las de profesor asociado del Departamento de Ingeniería Estructural y Mecánica de la Universidad de Cantabria, siendo en la actualidad profesor de la asignatura de Estructuras Metálicas y Mixtas, Hormigón Pretensado y Puentes en la Escuela de Caminos de Santander. Óscar Ramón, cuando quieras. Gracias, Benjamín. ¿Se oye bien? Sí. Perfecto. Me encargo de presentar el capítulo 5, las particularidades del proyecto de un puente empujado. Lo que vemos ahora mismo en pantalla es el índice que tiene este capítulo 5, no lo vamos a ver entero, no hay tiempo. Lo que pretendíamos en la monografía no es establecer un manual de cálculo del puente. Lo primero porque la monografía se centra sobre todo en ejecución, que es el grupo de trabajo de H al que pertenece, bajo el que se desarrolla esta monografía, pero sí veíamos necesario dejar unas indicaciones, al menos, sobre las particularidades del proyecto de un puente empujado, porque es algo bastante característico y que condiciona el dimensionamiento de muchos de sus elementos. Pero, repetimos, no es un manual de cálculo, no es un libro que nos vaya a decir cómo calcular el puente, pero sí nos va a llamar la atención de los aspectos fundamentales que no deben olvidársenos a la hora de hacer el proyecto de un puente empujado, porque son críticos en su dimensionamiento. Los tenéis en la monografía, espero que los leáis con gusto. Solamente vamos a ver aquí algunos de ellos. Lo referente a longitud y distribución de luces, por ejemplo, lo primero que nos encontramos cuando estamos encajando un puente empujado. Aparte de la viabilidad que ha comentado Jordi al principio, sería conveniente tener las luces, cuanto más homogéneos los vanos, mejor. Esto conducirá, si estamos en un puente de hormigón pretensado, a un aprovechamiento de toda la tecnología del parque de empuje, de los encofrados, de los gatos, del proceso de ferrallado. Si conseguimos tener vanos homogéneos, las dovelas de pila, dovelas de vano tendrán la misma longitud y favoreceremos que la construcción en el parque sea óptima. Y si estamos en un puente metálico, y ahora veremos la importancia de las contraflechas, igual, si conseguimos tener una distribución de luces homogénea, las contraflechas también van a ser similares y la influencia de estas contraflechas en el diseño no va a ser tan acusada como si tenemos una alternancia de vanos pequeños y vanos grandes. Esto a la hora de hacer el encaje. Saltamos algunas de ellas, ya os digo, lo tenéis en la monografía. Vamos a hablar un poquito de contraflechas de ejecución, porque es importante. Sabéis, sobre todo en puentes metálicos y mixtos, que necesitamos dar contraflechas de montaje para recuperar el peso propio, deformada de peso propio y carga permanente, y que la flecha final del puente pues nos quede confortable, nos quede con una rasante, ya sea de carretera o sea de ferrocarril, con una rasante admisible que haga que el espesor de pavimento que tenemos que colocar encima sea el adecuado. Es decir, conocéis todos, sobre todo en puentes metálicos y mixtos, que necesitamos dar unas contraflechas de montaje. Cuando tenemos un puente que vamos a empujar, estas contraflechas de ejecución van a condicionar en parte los esfuerzos que vamos a tener durante el proceso de empuje. Pensad que la característica esencial de un puente empujado desde el punto de vista del cálculo es que todas y cada una de las secciones del puente, ya sean secciones que al final van a ser secciones de pila o secciones de vano, todas ellas durante el empuje pasan sucesivamente por secciones de vano y secciones de pila. Por lo tanto, secciones que por su configuración final tienen una gran contraflecha van a estar pasando por una posición de pila donde no se necesitaría. Esto puede hacer en determinadas ocasiones que, por ejemplo, el voladizo de cálculo no sea ni siquiera el vano mayor, sino que sea más, porque tengamos una contraflecha elevada sobre una pila y no estemos posando el tablero. Igualmente en el parque de empuje, por ejemplo, en el que las separaciones entre apoyos es más pequeña que la que tenemos luego en el puente, también puede ocurrir que las contraflechas provoquen que no haya contacto del tablero en determinados pasos, en determinadas secuencias de empuje sobre
los aparatos de apoyo provisionales del parque de empuje. Por lo tanto, estas contraflechas, luego veremos también alguna incidencia en la fuerza horizontal, estas contraflechas hay que considerarlas, las que hayamos calculado una vez que el puente está acabado. Es decir, el cálculo de la contraflecha no cambia por ser el puente empujado, vamos a tener unas contraflechas que vienen condicionadas por la posición final del puente, pero estas contraflechas sí hay que considerarlas en el cálculo, en el desarrollo del empuje del puente, porque pueden dimensionar las reacciones sobre los apoyos o los mismos esfuerzos también sobre el propio tablero. En la monografía hablamos de las acciones a considerar, no desde el punto de vista de una instrucción. Me diréis, las acciones a considerar ya las sabemos, son las de las instrucciones de acciones sobre puentes, son las del Eurocódigo en su parte 1, por supuesto son esas. Aquí no aparece ninguna acción que no esté considerada, simplemente llamamos la atención sobre, ojo, no se nos olvide esto, y diréis, hombre, el peso propio, ¿verdad? La primera, ¿a quién se le olvida el peso propio en un puente? Evidentemente a nadie, al que se le olvide el peso propio en un puente, suspenso, ¿verdad? No sale de la escuela. Es una perogrullada. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando estamos calculando un puente empujado? Pues que hay elementos del peso propio del puente que a configuración final nos importan más bien poco, por ejemplo, el peso del diafragma de pila de un puente, ¿verdad? Hombre, pues si se te olvida considerar el peso del diafragma de pila y en tu cálculo has considerado una distribución de peso uniforme a puente final, pues tampoco te importa mucho. Ese diafragma de pila está sobre la pila, ¿verdad? En situación final, no nos va a generar esfuerzos en el puente, un poquito más de axil en la pila, que no va a pasar nada, ¿verdad? Bueno, se nos puede olvidar y no es dramático. En un puente de hormigón que estamos empujando con 15, 20 toneladas metro, si además el diafragma de pila en una sección grande que te puede acabar pesando solo el diafragma, otros 25, 50, 70 toneladas de peso, y va a estar pasando por el centro de luz de un vano y se nos olvida considerarlo durante el empuje, si estamos obviando una parte importante del peso. Algo similar ocurre, por ejemplo, en un puente mixto, por ejemplo, si lo hormigonamos con la losa de fondo, con la losa de doble acción mixta. Esa losa de fondo a puente final realmente casi no nos da esfuerzos. Durante el empuje sí hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Por lo tanto, estimemos bien el peso propio del puente porque es la acción principal durante el empuje y puede ser condicionante, y no nos olvidemos de ninguno de sus factores. Lo mismo con los medios auxiliares. No nos olvidemos, obviamente, del peso de la nariz de lanzamiento, no nos olvidemos del peso de la torre de atirantamiento. De nuevo alguien dirá, ¿cómo se nos va a olvidar ese peso? Bien, aquí la llamada de atención es solo no se te olvide, que ya entiendo que no, sino no lo infravaloremos. No comencemos diciendo, oye, pues la torre de atirantamiento yo creo que con 4 toneladas la hacemos, ¿verdad? Y la torre de atirantamiento acaba pesando 12 o acaba pesando 10. Es decir, seamos cuidadosos con el peso propio. En cuanto al viento, simplemente llamar la atención sobre dos conceptos, ¿verdad? Viento de parada y viento de lanzamiento. El viento de parada es el viento con el que tenemos que calcular el puente en las fases cuando no estamos empujando. Es una situación permanente o transitoria, la norma la considera como tal. Aquí el único matiz es que, como el periodo de retorno va a ser pequeño, podemos aprovecharnos de él y considerar no el viento característico, sino valores del orden del 80-85%, que es lo que vendremos a tener. El viento de lanzamiento, por el contrario, es el viento con el que nosotros vamos a trabajar durante la maniobra. Es un viento que se establece internamente, lo puede determinar el pliego de prescripciones, pero es algo que se puede determinar, por así decirlo, dentro de la obra y llegar a un acuerdo también de cuál va a ser este viento de maniobra. Valores típicos son 40 km/h, 50 km/h, para considerar como viento durante la maniobra de lanzamiento. La temperatura, bueno, llamamos un poquito la atención porque en algunos puentes, sobre todo en puentes mixtos, nos puede alterar durante el control de la maniobra de los empujes, las deformaciones en punta y en cola, y algunas otras sobrecargas que conviene no olvidar, posibles acopios, si estamos en una zona de montaña y tenemos nieve en una situación pésima, taladros de agua para desaguar el agua cuando tenemos un cajón cerrado, ¿verdad? El rey de las acciones, aunque me diréis que puramente el rozamiento no es una acción, y efectivamente no lo es, la acción es la acción gravitatoria. Sí, el efecto del rozamiento, este efecto es el rey, digamos, de la acción nueva durante el empuje. Para poder empujar un puente necesitamos vencer el rozamiento que nos vamos a encontrar con el aparato de apoyo. No tenemos un deslizamiento perfecto, el aparato de apoyo está inclinado según la pendiente con la que vamos a empujar y tenemos que vencer este rozamiento.
Esta suma será la del peso total en cada fase sobre cada uno de los apoyos, multiplicada por el rozamiento en los apoyos más la pendiente longitudinal. Tenemos que también vencer la componente de la pendiente, puesto que el apoyo está inclinado, ¿verdad? Y en determinadas ocasiones la propia contraflecha también nos va a dar un incremento de pendiente a la hora de determinar la reacción. Lógicamente es importante esta fuerza de rozamiento para determinar las cargas del parque de empuje y para determinar las fuerzas sobre la pila, como luego veremos. En la monografía encontráis valores para este rozamiento en los apoyos, un coeficiente de rozamiento estático, otro dinámico. Hay que ser también prudente y cuidadoso en la estimación de este rozamiento. Si nos favorece porque nos ayuda a estabilizar el puente porque estamos empujando hacia abajo, el pendiente favorable, seamos prudentes en su estimación, y si es un rozamiento que evidentemente nos perjudica, como suele ser en la mayoría de las ocasiones, si empujamos contra pendiente, seamos conservadores y establezcamos un valor de rozamiento estático adecuado para no tener problemas. Hay otra serie de acciones a considerar en el empuje, como son los movimientos impuestos por errores de nivelación en la cabeza de la pila, por las contraflechas, que ya lo hemos dicho, recuperación en la flecha de la punta, que lo ilustraba Curro en la presentación anterior, los movimientos impuestos a puente acabado por el cambio de apoyos, una serie de acciones que debemos considerar, y en el caso de un puente empujado, en este caso con torre de atirantamiento, tener en cuenta las reacciones también que nos introduce obviamente la torre de atirantamiento, tanto la propia torre como en el extremo la reacción, la fuerza que ejercen los cables en la sección extrema, ¿no? Si tenemos un puente recto, prácticamente será esa componente horizontal de los cables, será un axil. Si tenemos un puente curvo, vamos a tener una flexión transversal con una deformación del puente. En el primer puente empuja que yo hice, el amigo Raymond lo bautizaba como el efecto banana, con bastante certeza esa denominación, esa componente de los cables de atirantamiento en un puente curvo que nos va a generar una flexión también de eje vertical y una deformación en el plano. Bien, brevemente pasamos al capítulo de modelización del tablero, simplemente para llamar la atención de que necesitamos modelar todas y cada una de las fases de empuje. Necesitamos tener en cuenta la modelación durante la fase del puente en el parque de empuje y durante la fase del puente final. Aquí tenemos una serie, esto es un puente empujado, un puente arco bowstring. Estos son los apoyos en el parque de empuje, estos son los apoyos en la situación final. Tenemos que modelar cada una de las partes para leer reacciones. Aquí van apareciendo las reacciones, aquí tenemos tensiones. Bueno, para ir modelando cada uno de los pasos del puente que nos permita realmente disponer de la flecha, disponer de los esfuerzos en cada una de las secciones y de las reacciones en cada uno de los apoyos. Por lo tanto, no escatimemos a la hora de hacer el modelo de cálculo y consideramos el puente en todas y cada una de sus fases. En lo referente al diseño y comprobación del tablero, vamos a hacer dos distinciones: aquello que sería más singular de comprobar en un tablero metálico o mixto y en un tablero de hormigón. De nuevo, muy brevemente, repetimos, la intención de este capítulo no es un manual de cálculo, sino llamar la atención de aquellos aspectos algo más singulares. En un puente metálico hablamos algunos de ellos, por ejemplo, el torsor en un puente curvo. Generalmente el puente mixto, el que trabaja como sección cerrada, si es un cajón por la losa superior, en fase de empuje generalmente va a ser una sección abierta. Vamos a tener una triangulación superior que nos va a cerrar el circuito de torsión, que va a estar precisamente condicionada por el torsor en la fase de empuje. Por lo tanto, tengamos en cuenta que el puente generalmente cuando lo estemos empujando, si es mixto, no va a tener cerrado completamente el circuito de torsión más que por la triangulación, y la dimensionamos en consecuencia. En un puente mixto ocurre también, y hay que tenerlo en mente, ¿verdad?, que las secciones de vano, generalmente en la situación final del puente, son secciones que van a ser compactas, clase 1, clase 2, con el centro de gravedad muy alto en la situación final, porque tenemos la losa superior mixta con el centro de gravedad muy alto, y toda el alma, por ejemplo, va a ser compacta. En la situación de empuje, esta sección que va a estar al final en centro del vano va a pasar por una zona de momento negativo y va a ser una sección metálica pura, con el centro de gravedad bajo, con el alma sin ser clase 1, siendo toda la sección clase 4 probablemente, y hay que por lo tanto tenerlo en cuenta. Puede estar esa sección de centro de luz a tiempo final estar muy holgada, pero en la situación de empuje tenemos que prestarle atención. Y en un tablero mixto, por supuesto, la comprobación del patch loading, ¿verdad? Vamos a todas las secciones del puente, todas las almas del puente, rigidizadas o no, van a pasar por sección de apoyo. La introducción de esta carga
vertical concentrada sobre un alma no rigidizada induce un problema de abolladura conocido como patch loading, que hay que tratar con bastante cuidado porque puede suponer la ruina del puente, ¿verdad? Se trabaja con células de empuje en las secciones bijácenas, también en las secciones cajón. Aquí tenéis un ejemplo de un puente de sección cajón con la célula también de empuje reforzada. Pensad que en estas secciones metálicas, cuando estamos pasando sobre pila en una sección no rigidizada, tenemos un cortante muy alto, tenemos una carga concentrada sobre el apoyo muy alta y tenemos, por supuesto, también un momento flector negativo. Por lo tanto, toda la compresión concentrada en la zona inferior del alma de una sección que no tenemos rigidizada. A este apartado hay que prestarle evidentemente mucha atención, ¿no? En un puente metálico se eligen las dimensiones de los apoyos de las almohadillas de apoyo, la dimensión longitudinal se elige precisamente para controlar esta reacción de patch loading. Podemos determinar si nuestro apoyo va a tener 600 milímetros de longitud, 400, 1 metro, para poder disminuir esta reacción concentrada sobre el alma. Seamos también aquí prudentes, no podemos querer controlar el patch loading simplemente diciendo que vamos a tener una almohadilla de empuje de 2 metros de longitud que va a repartir la carga en 2 metros, porque va a ser demasiado flexible todo el sistema y va a perder el contacto el ala con la almohadilla y no va a ser verdad que vamos a tener contacto en esos 2 metros. Por lo tanto, podemos controlar el patch loading aumentando la longitud de la almohadilla, pero también algunas veces no queda más remedio incrementando el espesor del alma, de la sala, o estableciendo unas pequeñas células que nos ayuden a hacer el empuje. En cuanto a los tableros de hormigón pretensado, tal vez la mayor singularidad que comentamos es, por una parte, suelen tener un ensanchamiento del alma, de nuevo, para que el apoyo quepa bien en su sitio, para que la reacción del apoyo quede centrada con el alma, y es muy común tener este taco en el alma para centrar la reacción y limitar las flexiones en la losa, y también caer en la cuenta de que probablemente tengamos en alguna secuencia del empuje vainas vacías que todavía no están inyectadas muy cerca de donde estamos introduciendo la reacción. De nuevo podemos tener un problema de aplastamiento, de funcionamiento, de flexión excesiva de esa zona y tener un colapso si no lo cuidamos con detalle. La otra cosa singular en un tablero de hormigón pretensado, y lo vamos a ver muy brevemente, es la disposición del pretensado. Sabéis que hay un empuje parcialmente dedicado o casi totalmente dedicado a controlar las tensiones en el empuje, que es este pretensado de lanzamiento, que es a base de tendones rectos distribuidos en la tabla superior o en la tabla inferior, tanto para controlar la flexión negativa como la flexión positiva de la dovela, y un pretensado de continuidad que se complementa una vez que hemos terminado el empuje para hacer frente al resto de sobrecargas que va a tener el puente. Este pretensado de continuidad se puede disponer como tendones curvos con una alineación típica de un puente cimbrado de hormigón pretensado, se puede disponer con tendones rectos a través de la losa superior e inferior, con cuñas previstas en cada una de las tablas, como la que vemos aquí en la imagen. Aquí tenemos un blister en la cara inferior y en la superior, o puede ser un pretensado exterior que va por el interior del cajón, pero un pretensado exterior en forma poligonal. Bien, acabamos ya. Para la comprobación de pilas y estribos, lo hemos comentado antes, las pilas durante el empuje hay que comprobarlas con los esfuerzos generados durante el empuje, que pueden ser o suelen ser condicionantes, los determinados de la pendiente y el rozamiento, y también los esfuerzos de guiado en planta. Para poder guiar el puente, sobre todo si es un puente curvo, vamos a necesitar unas fuerzas de guiado y esa reacción la tenemos que obtener de las pilas, hay que dimensionarlas para ello. Y también, desde un punto de vista geométrico, disponer la anchura necesaria en la cabeza de la pila para que nos quepan los aparatos de apoyo y los elementos de sustitución de estos apoyos. Como norma general, lo ideal sería que el sistema, en este caso de la subestructura, estuviera condicionado por la situación final y no por el empuje. Diseño de los estribos para un puente empujado no tiene mucha particularidad. Vamos a tener la reacción total en sistemas de empuje de barra de cable o tiro, y probablemente necesitemos una longitud mayor y un peso mayor para evitar el deslizamiento. ¿Qué tenemos que comprobar también en un puente? Los medios auxiliares. Cuando hacemos el proyecto de un puente empujado, los medios auxiliares también tienen que estar obviamente proyectados. La nariz de empuje, antes hemos comentado lo que es. Desde un punto de vista de la longitud óptima, hay mucho que hablar sobre ello. Valores típicos recomendamos en la monografía, entre el 50 y el 65% del vano tipo. Es un compromiso entre disminuir los flectores en el tablero y no encarecer excesivamente el sistema, y dimensionar cada uno de sus elementos. Secciones de alma llena
secciones huecas en caso en celosía, en caso de puentes mixtos que pueden tener a su vez un problema de patch loading, dimensionar los cordones y dimensionar la conexión, que es bastante importante en tableros de hormigón, sobre todo la conexión de la propia nariz con el tablero, que también va a estar sometida a momentos positivos y negativos, también el sistema de recuperación de flecha. Y en las torres de atirantamiento, sabéis que vamos a tener que necesitar, y está descrito en la monografía, sucesivas secuencias de tesado y destesado de los cables. Hay que dimensionar los cables, hay que dimensionar la torre para cada uno de esas secuencias que vamos a tener, ¿de acuerdo? Todo esto que hemos comentado, y ya con esto acabamos, nos podemos preguntar, oye, ¿y esto tenemos que hacerlo cuando haya un proyecto? Cuando estoy haciendo un proyecto la primera vez para la administración, generalmente aquí en España, ¿tengo que llegar al final con todas estas cosas? Ahí entraba la distinción que hablábamos al principio, que lo comentaba Benjamín y también Jordi, de proyecto de construcción y proyecto de adaptación. Tiene el proyecto de construcción, el que va a desarrollar el consultor como primer encargo, sí tiene que considerar que el puente va a ser empujado. Hay que calcular todas las etapas del puente, hay que tener en cuenta si el puente se va a hacer con nariz de lanzamiento o sin nariz de lanzamiento, hay que tener en cuenta si se va a hacer con una torre de empuje, pero obviamente no podemos llegar al nivel de detalle que vamos a tener en obra porque realmente no sabemos cuál va a ser o cuáles van a ser exactamente los medios auxiliares. No es fácil determinar o hacer en una fase de proyecto, de construcción, todo el diseño último. Por eso en la guía hablamos de este proyecto de adaptación, que es basándose en el mismo proyecto de construcción, sin necesidad de generar un proyecto modificado, adaptarlo a estos medios constructivos particulares y acabar de dimensionar y de proyectar todos estos elementos. ¿Qué cosas son propias del proyecto de construcción y qué otras cosas son propias del proyecto de adaptación? Pues no lo vamos a contar aquí porque si no, no os leéis la guía. Simplemente que sepáis que en la guía hay una lista de verificación, un checklist, donde marcamos esto sería oportuno que no se nos olvidara en el proyecto de construcción y esta parte es más propia de acabar en el proyecto de adaptación. Sin más, confiamos en que os resulte interesante. Yo no me resisto a emplazaros al Congreso de H, ya que lo hacemos aquí en Santander, en junio del año que viene, a vernos todos allí. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Oscar Ramón. Pasamos ahora al capítulo 6 y 7, el 6 en su parte de tableros mixtos y el 7 en instrumentación y control. Va a hacer la presentación Guillermo Lorente Perchín, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Lleva 20 años trabajando en el Departamento de Puentes y Estructuras de Obra Civil de la Dirección Técnica de Dragados, actualmente G-Gravity Engineering, colaborando técnicamente tanto en fase de oferta como de ejecución en diferentes proyectos de las empresas que componen el Grupo Dragados, tanto en España como en el extranjero. Lleva también más de 15 años participando como formador en diversos cursos técnicos, tanto en español como en inglés, relacionados con los puentes y las estructuras de obra civil, entre ellos un curso específico de puentes empujados impartidos para los empleados del Grupo Dragados. En este ámbito ha participado activamente desde su arranque en el grupo de trabajo que ahora presenta esta monografía, así como en varios proyectos entre los que puede citarse, por ejemplo, el viaducto de Albares en Asturias o el viaducto sobre el estrecho de Paredes en la provincia de Cuenca. Adelante, Guillermo, cuando quieras. Gracias, Benjamín. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien, no, Benjamín? Vale. Bueno, vamos a seguir. Yo os voy a hablar del capítulo 6, que se centra en la ejecución, más en concreto en lo que sería la ejecución en el parque de empuje. Este capítulo está dividido, como dijo Benjamín al principio, en dos partes, lo que sería la ejecución de puentes de tablero mixto y la ejecución de puentes con tablero de hormigón. El por qué se ha realizado esta división es fundamentalmente porque son dos maneras de trabajar en el parque de empuje completamente diferentes. Ahora veremos un poco el por qué. El parque de empuje es un aspecto clave dentro de lo que es la ejecución de puentes empujados y en el caso de los puentes metálicos y mixtos se da la particularidad frente al caso de los puentes de hormigón de que la estructura se fabrica fuera de la obra.
A nosotros, como cualquier estructura metálica, la fabricación se realiza en un taller metálico y lo que llega a nuestra obra es una serie de subconjuntos que será necesario ensamblar en nuestro parque de empuje antes de proceder al empuje del tramo más largo, de mayor entidad, que vamos a empujar en cada una de las fases que compondrán el empuje. Este aspecto es muy importante y debe ser tenido en cuenta a la hora de dimensionar o de adecuar nuestro parque de empuje para que sea capaz de recibir estos elementos metálicos que tienen que ir llegando a la obra. A diferencia de lo que sucede en los puentes de hormigón, en los cuales la fabricación en el parque se asemeja más a lo que sería una pequeña factoría, en el caso de los puentes mixtos tenemos una mayor variabilidad en lo que pueden ser las situaciones que nos encontremos. Como hemos dicho, tendremos un montaje por tramos que van llegando a la obra, para lo cual necesitaremos que en nuestro parque tengamos unos accesos adecuados. Y dentro de ello, en el caso de los puentes mixtos hay una variabilidad enorme, como podéis ver con los dos ejemplos que estamos ilustrando aquí. Tenemos el ejemplo de la izquierda, del que ya ha hablado antes José María, en el cual tenemos un parque de empuje que se configura directamente en el aire, ocupando la posición de los dos primeros vanos de la estructura, cuando lo que realmente se empuja son los vanos 3 y 4. Es el viaducto de Luya, en el que este parque se configura en el aire sobre pilas provisionales, como ha comentado José María. Y a la derecha tenéis un ejemplo que podría ser diametralmente opuesto. Es el viaducto sobre el canal de Bornois en Montreal, en el cual teníamos un espacio inmenso para poder recibir las distintas piezas de estructura metálica que se iban ensamblando junto a la zona en sí de parque de empuje, con lo cual se podían trasladar esos elementos con un estado de montaje muy elevado ya a la posición del parque de empuje desde el cual eran lanzados. A nivel de longitud, ha hecho algún pequeño apunte Jordi al principio de la presentación. Podríamos partir de la idea inicial de que sería fabuloso que nos entrase el puente completo en el parque de empuje para proceder a lanzarlo desde ahí. Aparte de que esto casi nunca es posible, nos ofrecería ventajas grandes en cuanto a geometría. Por ejemplo, pues sabríamos que la geometría del puente es adecuada desde el principio, y también nos ofrecería ventajas en cuanto a secuenciación de trabajos. Pero, por el contrario, habría una serie de penalizaciones que vendrían de la mano de tener que utilizar mayor número de elementos auxiliares que, a cambio, haciendo un parque más pequeño, logramos reutilizar y optimizar en un mayor número de maniobras. De todas maneras, como os digo, casi nunca es posible tener esa longitud completa del parque, por lo que veremos después. En cuanto a longitud mínima, por un lado necesitamos que nos quepan nuestros diferentes elementos auxiliares o medios auxiliares que vayamos a utilizar. Pues los apoyos, las cimentaciones, todos los equipos que necesitemos. Y lo más fundamental de todo, aunque bueno, esto veréis en la monografía que también tiene sus matices si hay casos en los que no se realiza así, es que el puente sea estable al principio del empuje, las primeras fases de empuje, antes de alcanzar la primera pila. Si la longitud de estructura es demasiado pequeña, pues antes de que alcanzase la primera pila, podríamos tener la posibilidad o la desgracia de que la estructura volcase. Para ello, para contrarrestar eso, pues necesitamos una longitud suficiente de manera que el empuje de esas primeras fases sea estable. En cuanto a los condicionantes que vamos a tener a la hora de definir esa longitud del parque de empuje, y no solo esa longitud, sino la ubicación del mismo, o dicho de otra manera, desde qué estribo lanzamos, por un lado, tenemos que acudir de nuevo a alguna de las cosas que ha comentado Jordi al principio sobre los trazados empujables. Esa empujabilidad de la traza no se ciñe únicamente al puente, sino que debe trasladarse también al parque de empuje, ya que desde él es desde el cual vamos a desarrollar el empuje y trasladar a lo largo de esa traza nuestra estructura. Por lo tanto, muchas veces esa zona, digamos, de prolongación de la traza del viaducto nos va a limitar la longitud del parque de empuje. Otro de los aspectos importantes a la hora de decidir sobre esa longitud del parque y sobre esa posición del parque es lo relativo a las características del terreno en la zona del parque. Si vamos a tener una zona en desmonte o una zona en terraplén. En el caso en que tengamos una zona en desmonte, pues
las propias características del terreno, especialmente si es un terreno bastante duro en el que nos cueste realizar la excavación, nos van a llevar a intentar limitar al máximo la longitud y la anchura del parque de empuje. Hay que tener en cuenta que cuando empujamos una estructura, el parque de empuje debe profundizar respecto a lo que es la traza definitiva, por un lado en lo que sería el canto de la estructura, el canto del puente, a lo que debemos añadir los espacios por debajo del puente para ser capaces, por un lado, de montar la estructura y por otro lado, de realizar el empuje a una cota algo más elevada de lo que es la cota definitiva del puente. Con lo cual, si tenemos unas condiciones de excavación complicadas, pues nos puede interesar limitar la longitud del parque de empuje. En el caso del terraplén, aparentemente, pues la solución es más sencilla porque no tenemos el mismo problema de la excavación, pero sí que habrá que tener en cuenta la longitud de cara a ver un poco las características de cimentación por debajo de ese terraplén, porque nos podrían obligar a hacer cimentaciones importantes en el parque de empuje, lo cual puede llevar también a limitar su longitud. Con todo esto, elegiremos desde qué estribo vamos a empujar y qué longitud tendrá el parque. Aunque, dada la gran adaptabilidad de los puentes mixtos, podemos tener incluso situaciones como la que veis aquí, en la cual el empuje se realizaba desde ambos estribos, con un trazado empujable desde un estribo y otro trazado empujable distinto desde el otro, y con la particularidad de tener un vano central bastante más potente que los otros. Aquí tenéis otro ejemplo concreto de lo que son los condicionantes en obra a la hora de elegir el parque. Este es el viaducto del Estrecho de Paredes y es una estructura que tiene la singularidad de que la parte empujada está integrada dentro de un viaducto más largo. Realmente el viaducto está dividido en tres, siendo el viaducto del medio, el viaducto 2, el que se ejecutaba mediante empuje. Con lo cual la posición del parque estaba muy marcada y muy limitada, ya que a continuación directamente del viaducto 2 teníamos el viaducto 3, con el que directamente compartía una pila, y entre el viaducto 1 y el viaducto 2 teníamos únicamente esta pequeña zona en la que el terreno sí que estaba más elevado y nos permitía ubicar el parque, pero que tenía una longitud muy marcada, que no llegaba a los 100 metros, lo cual, por ejemplo, nos obligó a que en la primera fase de empuje tuviéramos que materializar un contrapeso en la cola, de manera que lográramos la estabilidad que antes os comentaba antes de alcanzar la primera pila. Adicionalmente a la longitud hay que tener muy en cuenta cuál debe ser la anchura que debe tener nuestro parque de empuje. Necesitamos una anchura suficiente para poder trabajar en los laterales. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como hemos dicho antes, a nosotros nos va a llegar la estructura en pequeños tramos. Esos pequeños tramos tendremos que recibirlos en nuestro parque de empuje. Luego, por un lado, debemos tener una accesibilidad para esos tramos. Y por otro lado, adicionalmente, tendremos que ser capaces de colocar en la zona del parque las grúas necesarias para montar en su posición definitiva los diferentes tramos que vamos recibiendo. Por eso es importante tener unas anchuras adecuadas para este tipo de elementos y para otras cuestiones, como pueden ser, y como veis aquí en esta fotografía, pues una serie de casetas que pueden ser para oficinas o para vestuarios, espacios para grupos electrógenos, para otra serie de equipamiento, o por ejemplo, como lo que veis aquí, espacios para ser capaces de montar nuestra torre de atirantamiento provisional, para copiar prelosas en el caso de que vayamos a realizar el empuje colocando parte de las prelosas directamente. En general, pues cuando estamos empujando un puente es porque las condiciones de acceso por debajo del mismo suelen ser complicadas, por lo que suele ser bastante interesante empujar el puente con las prelosas montadas, al menos en la parte que no es la punta, en la que no queremos penalizar con un peso excesivo. O necesitaremos también espacios pues, para colocar elementos como la retenida, que como general se va a situar en la cola del puente, pues implicará una longitud añadida a la estrictamente necesaria para la estructura. Adicionalmente, os comentaba como un hecho relevante el cómo van a llegar a obra nuestras piezas desde el taller metálico. Eso será importante a la hora de considerar esos espacios. Por un lado, hay que tener en cuenta que el transporte no va a ser capaz de llevarnos a obra elementos de gran anchura o de gran longitud, va a estar limitado. Y eso nos puede obligar, por ejemplo, a utilizar, pues en lugar de la sección completa, como veis a la izquierda, mitades de sección, con lo cual deberá ser tenido en cuenta a la hora de organizar todas las actividades en el parque de empuje.
antes de recibir estos tramos tendremos que realizar ya una serie de actividades en el parque. Hay que tener en cuenta, como os he dicho, que todo el parque de empuje y las superficies de deslizamiento sobre las que vamos a realizar nuestro empuje deben tener una cimentación adecuada, entre otras cosas porque alcanzar una geometría adecuada o cualquier problema en la geometría puede ser muy dañino a la hora de definir nuestra estructura, con lo cual es vital que el parque de empuje tenga una cimentación adecuada. También tendremos que tener preparados nuestros apoyos de armado para ir montando sobre ellos los diferentes tramos de estructura que vamos recibiendo. Con todo ello, como os digo, es muy importante ir logrando el ajuste geométrico de los tramos. Adicionalmente, a medida que vamos avanzando en nuestros trabajos en el parque, necesitaremos también ir realizando el ensamblaje de esos tramos que hemos ido recibiendo. Se hace generalmente con soldadura. Todas estas operaciones, estas soldaduras en obra, pues llevan su tiempo y implican una serie de procesos. Tanto lo que es el soldado en sí, entre los diferentes tramos, o el añadido de tramos adicionales, como pueden ser estos jabalcones en la sección del puente, como lo que sería la comprobación posterior de que esas soldaduras han sido realizadas correctamente. Esto vendrá incluido en el plan de puntos de inspección, en el PPI, en el que se marcará cómo deben realizarse esos ensayos, cuántos ensayos deben realizarse, teniendo en cuenta una cuestión que había señalado antes Óscar Ramón, que es que en general las distintas secciones del puente van a ir pasando por configuraciones diferentes a las definitivas y todas ellas van a ir pasando por pilas, por lo que en general todos los elementos van a ir sufriendo esas situaciones de tracción que hacen que el grado de inspección pueda ser diferente o más potente. También será necesario realizar operaciones de pintado. Lo ideal es que la estructura venga del taller con el sistema de pintado completo, pero aún así habrá que proceder al pintado de las zonas de ensamblaje, las zonas de conexión entre tramos, proceder también a realizar repasos en zonas que hayan podido sufrir daños durante el transporte o en zonas, por ejemplo, que en situación provisional quedan apoyadas sobre los apoyos de armado y que habrá que proceder a repintar probablemente antes de acometer el empuje. Adicionalmente, habrá que instalar todos los elementos auxiliares, apoyos de deslizamiento, sistemas de empuje, la retenida, nuestros carriles de deslizamiento, orejetas, etcétera, antes de proceder al empuje. Muy importante en este sentido es que tengamos un listado de control, ya que teniendo en cuenta la cantidad de operaciones que hay que realizar antes de empujar la estructura, pues no nos dejemos nada. No solo en cuanto a control de haber realizado todo, sino en cuanto a chequear que los equipos funcionan correctamente, en cuanto a chequear que todo está correcto y en cuanto a mirar que geométricamente también la estructura está preparada para el empuje. A nivel de rendimientos, y ya para acabar con esta parte del capítulo de ejecución, hay que deciros que en el caso de las estructuras mixtas están muy condicionadas por las operaciones en el parque entre empujes, no del empuje propiamente dicho. En el empuje propiamente dicho, cuando la estructura se está moviendo, podemos tener rendimientos en el entorno de 5 o 8 metros por hora de avance, pero hay que tener en cuenta que durante el empuje o durante esas fases de movimiento tenemos una serie de operaciones de intermedias, como pueden ser medidas de carga, control de deformaciones, cambios en el punto de tiro, fases de llegadas a pila, como la que comentaba antes José María, con lo cual yo creo que es importante quedarse con una idea global de que aproximadamente para avanzar unos 80-120 metros de puente, que son las longitudes habituales que se suelen utilizar en el parque de empuje, suele ser necesaria una semana de trabajo, utilizándose después en el entorno de 4 o 6 semanas hasta el siguiente empuje. Esta última cifra está muy condicionada por las condiciones en las que tengamos nuestro parque de empuje. Por ejemplo, si podemos realizar o no muchas operaciones a la vez o simultaneizar operaciones de manera que podamos reducir esos plazos. O en algunos casos, al contrario, puede ser que ese plazo no sea suficiente. Bueno, y ahora os voy a contar muy brevemente lo que es el capítulo 7 de la monografía, que se centra en la instrumentación y el control. Como decía Benjamín en su presentación, lo más importante de esto es saber por qué tenemos que instrumentar y controlar el empuje.
¿Y qué es lo que hay que medir realmente? ¿Por qué debemos hacerlo? Pues básicamente porque el empuje, como ya se ha mencionado anteriormente, es un sistema vivo y activo en el cual se alcanzan situaciones límite durante el propio proceso constructivo, lo cual en otras situaciones no suele ser habitual. Hay secciones que están dimensionadas por la fase de empuje, con lo cual tener controlado todo este proceso es muy importante para que no tengamos problemas. En cuanto a qué medir y por qué, debe estar incluido en el proyecto de adaptación, como comentaba antes Óscar Ramón. Y es muy importante adecuar correctamente al empuje concreto que tengamos esta instrumentación y control. Hay que adecuarlo y marcar la frecuencia de los controles y los niveles de tolerancia que vayamos a tener. ¿Qué debemos medir? Pues en primer lugar, pues la fuerza de tiro o empuje, que comparándolo con el peso de la estructura empujada, nos dará una referencia global sobre el rozamiento que estamos teniendo. Un valor muy importante, como ya ha contado también Óscar Ramón, para determinar si podemos estar teniendo algún problema durante el empuje. Importante también medir los movimientos y los giros en cabeza de pilas. ¿Por qué? Pues nuevamente por lo mismo. Debemos comparar esos valores con los valores esperados y con los límites admisibles para estos elementos, ya que si superamos esos valores, generalmente por un exceso de rozamiento derivado de algún problema durante el empuje, podemos acabar en una situación catastrófica. La manera de medir esto pues puede ser con procedimientos mecánicos como cables de referencia. Podemos usar clinómetros, inclinómetros, o podemos usar estaciones totales con medición en continuo, de manera que podamos tener esa comparación directamente en cada momento. También es importante medir la deformación vertical en la punta y horizontal, si es posible. Se puede hacer por topografía convencional, pero hoy en día también hay desarrollados sistemas de posicionamiento global en vivo que nos dan medidas en continuo y con una precisión bastante buena, que nos sirven para ver si nuestro empuje se está acoplando a lo previsto en el proyecto y para detectar cualquier posible problema, para chequear si la rigidez de la estructura es la adecuada, está a la par de la que esperábamos o no, y para saber, por ejemplo, si vamos a tener que recuperar la flecha esperada en punta al pasar por la pila o si va a ser un valor mayor o menor. También es importante tener el control de cuál es la trayectoria en planta. Podríamos pensar que eso es más sencillo en algunos casos, pero hay que tener en cuenta, como aportaba también Óscar Ramón, que por ejemplo efectos térmicos o condiciones de rozamiento diferentes entre las dos líneas de tiro pueden llevar a que nos estemos desviando en planta, y es bueno tenerlo controlado para poder actuar en caso de que sea necesario para mantener la trayectoria del empuje. También será necesario e interesante medir las reacciones en los apoyos, lo cual será muy sencillo si tenemos apoyos con regulación en altura, porque llevarán incluidos directamente gatos hidráulicos con sus correspondientes manómetros en los que podremos leer y traducir esa información a reacciones. O podrá ser necesario en determinadas fases en las que se estén alcanzando cargas muy potentes y que queramos tener controladas, realizar una parada si no tenemos esa posibilidad de regulación y introducir una serie de gatos para medir las reacciones en ese punto. Muchas veces, al tener estructuras completamente hiperestáticas durante el avance, podemos tener desviaciones respecto a lo teórico entre las distintas líneas de apoyo y entre los dos apoyos de una misma línea. Con lo cual, si la estructura está muy ajustada, podríamos detectar con ello problemas. También podemos medir el peso real a empujar y realizar una posible prueba de carga en el parque en situaciones particulares, en situaciones en las que nuestros apoyos en el parque de empuje tenemos apoyos con regulación vertical, pues tendremos también esos gatos, por un lado para chequear el peso de la estructura y compararlo con el teórico, con lo cual nos va a servir también para ese tema del rozamiento que os hablaba antes. Y por otro lado, podemos aprovechar también en casos como este, en el que teníamos una configuración sobre apoyos de deslizamiento tipo patines, skidsus, en los cuales podemos jugar con la posición de esos patines en el parque de empuje para reproducir una situación similar a la que vamos a tener antes de alcanzar la primera pila, con lo cual estamos testando cuál es el comportamiento global de la estructura de una manera muy segura. Lo estamos haciendo pues a 1,5 metros del suelo, a 2 metros del suelo, en lugar de hacerlo directamente en el aire antes de alcanzar la primera pila.
Y por último, pues también otra serie de factores que no siempre se miden, pero que dependerá de los casos particulares, como puedan ser tensiones en alguna sección particular de la estructura que vaya a estar muy solicitada o muy cerca de alcanzar su situación crítica, o por ejemplo en los cables de la torre si estamos utilizando una torre de atirantamiento provisional. Y por último, mencionar también algunos aspectos climatológicos, como pueden ser el viento. Os hablaba antes, Óscar Ramón, del viento durante el empuje o del viento en parada. Debemos tener controlado el viento para saber si podemos proseguir con nuestro empuje o si es necesario detener el mismo. Y por último, quería simplemente comentaros que lo más importante de la instrumentación, yo os diría que es, por un lado, intentar huir al máximo de sistemas completamente automatizados. Es importantísimo el criterio técnico a la hora de interpretar los resultados que estamos teniendo con la instrumentación. Y por otro lado, intentar ir a instrumentaciones sencillas y suficientes. ¿Por qué? Porque muchas veces el exceso de información es contraproducente y lo único que hace es llevar a confusión y a ralentizar las operaciones de empuje. Nada más, muchas gracias y os dejo otra vez con Benjamín. Vale, para terminar vamos a dar un rápido vistazo, que ya va siendo hora de ir finalizando, al parque de empuje para tableros de hormigón pretensado. Son conceptos conocidos por todos, pero que en esta ocasión... Perdona, Benjamín, ¿Sí? estás compartiendo el capítulo 3 del sistema. De acuerdo. Comentaba que son conceptos conocidos por todos, pero que en esta ocasión vamos a tratar de aderezarlos con algunos puntos de vista que puedan ayudar a implementar algunos aspectos de la ejecución. Con la ejecución de tableros mixtos y ahora con la de tableros pretensados es cuando estamos hablando propiamente de ejecución. Y recordad que el grupo de trabajo lleva el apellido de ejecución. Pero se ha demostrado que antes de la llegada a obra es precisa una buena coordinación, incluso antes de la realización del proyecto. Por ello hemos dedicado 2/3 partes de la presentación a desgranar los distintos elementos que concurren en la ejecución. La prefabricación de la dovela es el evento anterior al deslizado del tablero sobre las pilas y lo que buscamos es un alto grado de industrialización en la ejecución de la dovela en su lanzamiento con el objetivo de optimizar la producción del tablero. Precisamente, el parque de prefabricación resuelve de forma brillante la búsqueda de un sistema que permite la elaboración del tablero como si se tratase de una industria ad hoc, siendo su inmovilidad y su tecnificación una de las principales ventajas de este sistema constructivo. El parque de fabricación se sitúa generalmente por detrás del estribo y de forma concatenada con el sistema de empuje del tablero. Contempla 5 zonas, como se aprecia en la figura: la zona de montaje de la ferralla, la zona de encofrados, la zona de compensación, la zona de empuje y la zona del estribo. Normalmente el parque de prefabricación se coloca tras el estribo, pero en algunos países, dependiendo de la longitud o trazado, es posible ver algún parque de prefabricación aéreo, es decir, situado sobre una construcción provisional acondicionada a tal efecto, que incluye las zonas esenciales mencionadas anteriormente. En la fotografía se puede observar el tratamiento de esta estructura de fabricación y lanzamiento de las dovelas del tablero, así como la cubierta que protegerá de las inclemencias del tiempo, permitiendo alcanzar el grado de tecnificación requerido para poder acelerar los plazos de ejecución. Esta modalidad de emplazamiento de parque de prefabricación, en este caso en una obra en Polonia, permite solventar diferentes trazados en planta, coordinando la ejecución con cimbra cojada al suelo simultáneamente con el empleo del tablero empujado. Es conveniente, antes lo ha estado comentando Guillermo, que durante la ejecución del tablero, la zona de prefabricación del parque no presente ningún tipo de asiento que perjudique el correcto alineamiento del tablero durante su lanzamiento. Si esto llega a ocurrir, se puede prever, ante una posible contingencia de asentamiento del terreno, una regulación de los elementos auxiliares utilizados en el parque. En este sentido, para los elementos del encofrado situados sobre la obra de fábrica, es interesante disponer de una regulación en vertical que pueda solventar en un momento dado esta desagradable posibilidad. El empleo, tal y como se muestra en la foto, de una regulación mecánica con tornillos y tuercas permite, no sin cierta demora, el ajuste de la línea de deslizamiento. La longitud del parque estará determinada por la longitud de la dovela a hormigonar y esta a su vez por la luz del vano. Lo importante, y que alude a la búsqueda de obtener un mayor grado de industrialización en la ejecución, es buscar una repetición y minimización de las tipologías en el interior de las dovelas que permite simplificar al máximo
las maniobras del encofrado. Si bien cuando hablamos de secciones en cajón, el exterior de la dovela es el mismo en todo el tablero, el interior debe demostrar elementos repetitivos que simplifiquen las operaciones de encofrado y hormigonado. Eso da pie a engarzarlo con las fases en las que se hormigona la sección transversal, generalmente dependiendo de la altura de la sección y de la complejidad de la zona del diafragma en una o dos fases. Es precisamente el diafragma el elemento que determina cuán versátil y ágil puede ser el encofrado interior y, por lo tanto, de su sencillez dependerá el tiempo necesario para su manipulación. Decisiones como no variar la posición del diafragma en el molde o intentar buscar diseños que faciliten la manipulación del encofrado interior mejoran el ciclo de trabajo y colaboran en el proceso de industrialización que tanto estamos comentando. Cuando se ejecuta en dos fases, normalmente se ejecuta en primera fase los paramentos verticales y en segunda los horizontales. Y la dificultad estriba en dar paso a los encofrados de segunda fase que han avanzado con la dovela y deben ser sacados de forma rápida con algún sistema que permita el paso a través del diafragma. Si el puente es recto y la sección del diafragma puede dimensionarse solo con regrosamientos laterales que absorban el cortante y la torsión en su transmisión de cargas a la pila, la circulación de los encofrados de techo no queda interrumpida y simplemente y empleando, tal y como se ve en la fotografía, consolas laterales con elementos de rodadura, se puede mejorar el ciclo productivo. Se trata solo esto de una sugerencia intentando traer otras realizaciones que se ejecutan en otros países en el intento de buscar elementos sencillos que faciliten la ejecución. El sistema de hormigonado en una sola fase se ha venido utilizando en secciones cajón de altura próximas a los 4 metros y generalmente en obras del AVE. Una buena organización permite ciclos medios de 4 días en donde la automatización del ciclo exige un compromiso de todas las partes que intervienen en el proyecto, tratando de asimilar los conceptos de la ejecución en fábrica a la realidad de una obra in situ. La utilización del pórtico desplazable, que veis aquí, en sentido longitudinal, permite el traslado de la ferralla a su zona de hormigonado, así como la salida del encofrado interior retráctil desde la dovela ya ejecutada hasta el molde. De esta forma, los trabajos de ferrallado solo ocupan el tiempo del traslado y colocación que se realiza con el pórtico. Esta organización en línea que se aprecia en la fotografía, conjuntamente con la ventaja que ofrece el hormigonado en una sola fase y la automatización del encofrado interior para secciones diferentes pero adaptables entre ellas al encofrado, hace que la ejecución sea más sencilla y menos trabajosa. El paso del diafragma suele solucionarse confeccionando un encofrado interior que permita su transformación no sin cierto grado de complejidad. El empleo de elementos hidráulicos permite la versatilidad del mismo a las distintas fases de hormigonado y traslado. Los elementos de deslizamiento bajo los hastiales constituyen un elemento al que hay que darle su importancia, materializados de diversas maneras y con materiales diversos para permitir el deslizamiento de la chapa en contacto con el fondo del tablero sobre la chapa de deslizamiento sobre los carriles embebidos, es un detalle que hay que cuidar para minimizar los efectos del rozamiento en el avance de la dovela al dejar el parque de prefabricación. Un detalle a controlar es la elevación del cilindro en los sistemas de empuje-elevación. Aunque el dibujo mostrado está exagerado, alude de forma elocuente a que la zona de apoyo sobre el carril de deslizamiento puede ser diferente del estimado y con ello podemos provocar algún desperfecto sobre los elementos de deslizamiento si estos son demasiado esbeltos, si están conformados por albas de perfiles laminados insuficientemente rigidizadas. Asimismo, si se emplean chapas de deslizamiento, estas deben de estar suficientemente limpias, engrasadas y libres de cualquier material que pueda dañar el camino de rodadura. Bueno, vamos a dar aquí por finalizada la exposición de la presentación de la monofría M39 y ahora pues vamos a dar paso a preguntas que pueden haber surgido durante este tiempo. No sé si hay alguna pregunta que se ha hecho que se quiere comentar o si hay alguna pregunta. Hay una pregunta, Benjamín, te la leo. Dice, el hormigonado en una sola fase todavía es algo casi utópico, no siempre funciona. ¿Hay algún consejo para esto? Bueno, las fotografías que he mostrado se ha hecho en una sola fase. Sí que es cierto que para ello lo que necesitamos
La clave es poder sacar luego el encofrado. Y luego sí que al principio, cuando lo hicimos esto, yo creo que fue hace 20 años para obras de AVE, el problema que nos surgía es cómo apoyábamos el encofrado en el hormigón de la losa inferior que se había ejecutado, se había vertido ese hormigón hacía 4 horas. Pero bueno, no encontramos mayor problema, puesto que la superficie de apoyo era bastante grande y al final sí que se consigue hacer. Pero repito que tienen que ser alturas suficientemente altas, porque el problema no es hormigonarlo en una sola fase, sino luego recuperar el recuperar el encofrado que has avanzado con la dovela, y el poder abrirlo, poder echarlo hacia atrás, que es lo que se hace con el pórtico. Si me permitís, aquí lo veis, ¿no? Esto se hormigonaba, se realizaba aquí la zona de la ferralla, se trasladaba con este pórtico y entonces se colocaba aquí la ferralla, y lo que hace el pórtico también, lo que se hacía era, se sacaba el encofrado interior, que es este que veis aquí, y este encofrado iba suspendido de unos elementos de rodadura que se posicionaba aquí en el encofrado, y al final conseguíamos hormigonar pues en una sola fase. Sí, hay otra pregunta, si dice: felicitaciones por la monografía, no es fácil. Bueno, creo que no es una pregunta en concreto, es una felicitación para los miembros del grupo de trabajo y autores de la monografía. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, como estamos acercándonos ya a las 8 y vamos un poquito pasados de tiempo, yo por mi parte, pues cerrar esta jornada de presentación, agradeciendo de nuevo a los que estáis aquí haciendo la presentación y a lo que ha sido los miembros del grupo de trabajo, el esfuerzo que habéis realizado para juntar toda esta información, ponerla de manera ordenada, sistematizada y bueno, y al alcance de todo el mundo. Como decía, no recuerdo ahora cuál de vosotros al principio de la presentación, ojalá esto nos lo hubiéramos encontrado muchos cuando nos enfrentamos a nuestro primer empuje, ¿no? Hay información, sobre todo en lengua anglosajona, hay algún libro, alguna publicación, pero yo creo que ninguna con el grado de detalle, sobre todo en la parte de ejecución que tiene esta. Quizá las haya más completas en el aspecto de cálculo, pero lo que es el aspecto de ejecución y aspectos no tan puramente de diseño, creo que ninguna. Entonces, podemos sentirnos afortunados de que el trabajo de este grupo haya visto finalmente la luz. Así que nada, animo a todo el mundo a que se eche un vistazo a la monografía. Los socios la tienen para descarga en la página web, y bueno, todos aquellos que no sean socios y quieran adquirirla, pues la tienen también para poder comprarla en nuestra web de H. Por último, decir que el día 21 de este mes tenemos otra jornada, también la vamos a retransmitir online. En este caso está dedicada a la memoria de Luis Ortega Basaguit y es una presentación de un número especial de la revista Hormigón y Acero, que estará dedicada a actuaciones sobre estructuras existentes. Seguramente estoy convencido que va a ser una jornada muy interesante y animo a todos a asistir, si pueden presencialmente en la Escuela de Caminos de Madrid, y si no, también la tendremos vía online, como ha sido hoy el caso. Así que sin más, pues despediros a todos, tanto a los ponentes como a los asistentes, y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.